Miércoles de Metal y Más, en esta edición presenta el tema de la censura y el tema de la xenofobia como objeto de represión por parte de los estados para impedir que diferentes puntos de vista y diferentes formas de arte sean transmitidas a la población. Para esta edición presentamos varios actores que no nada más competen al Estado, sino como a ONGs y grupos de choque como lo son los radicales, como lo es la Iglesia, como son los fanáticos religiosos, católicos, cristianos, etc. Para esta edición vamos a hablar del black metal, no porque no haya habido en el pasado otro tipo de represión a diferentes géneros musicales, como el naciente rock, como el caso del blues, el caso del jazz. Siempre ha habido una forma de contener que se exprese de manera correcta o de manera clara, de manera verdadera, lo que está aconteciendo en el mundo y lo que está aconteciendo en los estados. En este caso tocamos a la banda Marduk, no por dejar de lado a grandes bandas como Napalm Death o Cannibal Corpse. Sin embargo, llama la atención el caso de esta banda en particular. El caso fue del año 2008, septiembre-octubre, y Marduk es autodenominado el grupo más satánico y blasfemo del mundo. En su gira promocional por Sudamérica, para promocionar el álbum Victoria, decidieron también incluir en esa gira a México. Sin embargo, al momento en que estos grupos radicales, cristianos, católicos, etcétera, se enteraron del tipo de música y el tipo de mensajes que transmitía esta banda, decidieron firmar miles y miles de peticiones en el portal change.org, quien al momento en que una persona lo visita, se indica que es la mayor plataforma de peticiones del mundo. Ellos protestan, en síntesis, contra las letras, contra la iconoclastía religiosa y contra la violencia. De los 4 países vamos a empezar con Ecuador. Dado que el 30 de septiembre, que era el primer concierto, se cancela automáticamente, el anuncio de la gira de Marduk por varios países de la región generó descontento en grupos conservadores, debido a que la banda se autodenomina blasfema y sus letras están llenas de contenido en contra de los cristianos. La banda local ecuatoriana The Bastard y los colombianos Legio Inferi compartirían el escenario con los suecos en un bar que se llama La Iglesia de Bender. Este evento ya estaba programado a las 19 horas y sería la segunda vez que estos músicos se presentan en Ecuador, al igual que Vader. Santiago Cervantes, quien es el organizador del evento, sin dar muchos detalles, solamente mencionó que en el bar de Quito, en la iglesia de Bender, pues simplemente se canceló y que a las personas que habían comprado sus boletos se les haría un reembolso. Según informaron los propietarios tanto del bar como el propio organizador, por un medio en un video, en una cuenta de Facebook, pues se declaró que no se contaba con los permisos de la Intendencia de Pichincha en Ecuador. Tanto el organizador y el bar aseguran no ser los principales responsables por la cancelación del concierto. Más no se menciona. A continuación, cancelado este concierto, el segundo país a visitar era Bogotá, en donde sí y no se tocó. No se tocó en Bogotá, Colombia, pero sí se tocó en Pasto, en el Club Que Semillas. En este caso, aquí hay una persona, un opositor bastante radical, quien es Marco Fidel Ramírez, concejal de La Familia. Dice que se trata de una banda satánica que corrompe a millones de jóvenes. En su mensaje explica: viene a Colombia una satánica, corrupta y blasfema banda de rock de Suecia, la famosa banda Marduk. Como concejal de La Familia, como concejal de los cristianos, como hombre creyente, rechazo categóricamente la pretensión de presentar en Colombia, en Pasto, el 3 de octubre y en Bogotá, el 5 de octubre,
a esta asquerosa, satánica, corrupta y blasfema banda de rock sueca, Marduk, que ofende los valores fundamentales de la cristiandad y que corrompe a millones de jóvenes alrededor del planeta. Este concejal de la familia, cristiano a mucho honor, liderará la campaña nacional para impedir que esta banda malévola, satánica y diabólica venga a Colombia. No Marduk en Colombia. No Marduk en Colombia. No Marduk en Colombia. No obstante, en donde sí se tocó, bueno, vaya, nada más se tocó en Pasto, pero en donde no se pudo tocar en Bogotá, decían que el servicio de bomberos del club Ace of Spades cerró durante 10 días para así impedir cualquier tipo de revuelta. 10 días estuvo cerrado. Tenemos ya dos casos, el caso de Ecuador y el caso de Colombia. Para Guatemala, que consideramos es el más recalcitrante, el 11 de octubre se tenía previsto que tocaran en la Sala San José, en el centro histórico. La petición de Change.org inicia con la leyenda: no queremos a Marduk en Guatemala, y esto debido a que el 81% de la población es creyente. Recordemos que Marduk era el dios del imperio babilónico. Por favor, envía este mensaje a todos los hermanos en la fe para orar e impedir que a través de estos siervos de Satán nuestra juventud quede atrapada en sus engaños y maldiciones. Se puede leer en el portal. El legislador Aníbal Rojas, del partido Viva, que significa Visión con Valores, y que resulta ser uno de los partidos más reaccionarios de Guatemala, lanza una iniciativa, una solicitud al Ejecutivo para que mediante el Instituto Guatemalteco de Migración se giren instrucciones para negar la entrada a los integrantes de la banda y cualquier persona relacionada con ellos. Se denuncia la existencia de vínculos entre la banda y organizaciones neonazis. El vocalista Daniel Rosten y el baterista Friedrich Wirix habían adquirido presuntamente material en la web del grupo fascista NRM, Northern Resistance Movement, por sus siglas en inglés, y material de manera apócrifa que ellos estaban utilizando para su contenido. Lo mismo, se argumentó falta de permisos para la realización del concierto. Se votó 87 a favor y 13 en contra en el Congreso. Y aquí cabe destacar algo importante. Una legisladora, cuyo nombre es Eva Monte, indica que hablemos las cosas como son. Estos grupos toda la vida han venido a Guatemala y nadie había dicho nada hasta ahora. No es la primera vez que el grupo Marduk da un concierto en Guatemala, ya que previamente en el año 2005 y en el 2011 se habían presentado. Hay grupos guatemaltecos del mismo género. Los que escuchan este género musical pagan impuestos, son guatemaltecos, mencionó la legisladora Monte en un Twitter. Señores, no vamos a prohibir una banda porque dicen que la trae el embajador de Suecia, por ejemplo, que eran los comentarios de ayer. Entonces, por favor, seamos serios ante la situación. Yo no estoy a favor, ni estoy trayendo este grupo, ni voy a ir, ni la escucho, pero apuesto que muchos de ustedes ya la escucharon. Finalmente, tenemos el caso de México. El caso de México, bueno, primeramente Marduk se trasladaría a Monterrey el 13 de octubre al Café Iguana, mismo que también este grupo de choque logró cancelar. Mientras las peticiones estuvieron afuera con pancartas de color amarillo, estuvieron impidiendo que se llevara a cabo el evento. Lo que sí se llevó a cabo en México fue en la Ciudad de México al día siguiente, el 14 de octubre, en el foro Indie Rocks. Esto fue un domingo. El ayuntamiento regiomontano, encabezado por Adrián de la Garza, simplemente no autorizó la realización del concierto en el Café Iguana. Ángel Méndez, gerente de dicho bar, señaló haber sentido vergüenza e impotencia por la decisión del ayuntamiento y por haberse plegado a la voluntad de los grupos religiosos. Aquí la pérdida fue de 100,000 pesos para la empresa Chamuco, quien ya había pagado esa cantidad a Marduk. Servando Suaste es un pastor evangelista quien expresó:
Es una bendición que esta música no sea permitida en nuestra sociedad. Y a pesar de que tanto grupos evangélicos y católicos no presentaron ninguna solicitud formal para la cancelación del concierto, este agradeció a la autoridad municipal les avisara sobre la cancelación. Él agrega simplemente le informaron y no preguntó los motivos. Lo importante para nuestra sociedad es que no se aliente a lo malo por medio de esta música y de sus letras blasfemas. No estoy en contra de que ellos obtengan ganancias por sus talentos para mantener a sus familias. Sin embargo, nuestra sociedad necesita más música positiva, no negativa. La petición, para el caso de México particularmente, señala lo siguiente. No podemos permanecer indiferentes porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Miércoles de Metal y Más invita a quien tenga la intención de buscar más sobre el tema a acudir a la página change.org y en su buscador poner la palabra Marduk, donde al menos 9 extractos importantes saltan a la vista con el hashtag no queremos a Marduk en, ya sea el nombre del país. Entonces, en este caso, muchos lo dirigen tanto a los ayuntamientos, lo dirigen a los ministerios, lo dirigen a las familias, lo dirigen incluso a quien lo dirige a quien sea, a quien lo quiera leer, como es el caso de Costa Rica, que dice, lo dirigimos a todas las personas, bueno, es de ámbito público. Change.org es la página. El calendario de Latinoamérica se encuentra disponible también en la página de marduk.nu. Miércoles de Metal no está de acuerdo con la censura, no está de acuerdo con la xenofobia, de la misma manera en que no está de acuerdo con la violencia. Sin embargo, Miércoles de Metal está a favor de la libre expresión, de que cualquier persona que decida acudir a un concierto lo haga por voluntad propia, porque al fin y al cabo está pagando ese derecho, y porque está de acuerdo con algunos y no es con todos la forma de ver la ideología que se tiene de las bandas, una ideología externa, una ideología que puede o no servir. Sin embargo, un gusto personal debe ser respetado en cualquier ámbito. Este es el escudo del Salvador, distorsionado en la propaganda de la banda que pretende presentarse en un espectáculo público en El Salvador, donde se han sustituido nuestros símbolos patrios y el nombre del Salvador con figuras que lesionan no solamente la ley de símbolos patrios, sino que también la visión, la identidad de nuestro símbolo, del escudo. Esto es inaceptable. Se debe prohibir la presentación en Colombia del grupo de black metal Marduk, que promueve la guerra, muerte y satanismo. Y por medio de un punto resolutivo, el Congreso de la República priva el ingreso a Guatemala de la banda de rock black metal. Los diputados del Partido Arena han introducido una iniciativa para que el Ministerio de Gobernación no autorice la presentación de la banda Marduk por considerarla nociva y atentatoria contra los valores. Le pondrán una tutela al grupo musical Marduk, grupo musical sueco de música metálica, para que no llegue a Colombia. Miércoles de Metal agradece mucho a quien escucha nuestras cápsulas semanales. Una vez más, muchísimas gracias.